Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 41. Charles toma acción. Cuartel general del Toro Negro. Habían pasado varios días desde que todos regresaron del Templo del Mar. Asta, aún con un cabestrillo en el brazo lesionado, entró en el pasillo, habitualmente caótico y ruidoso, solo para encontrarse con un silencio inquietante. La única persona presente era Yami, leyendo el periódico tranquilamente en el sofá. Capitán Yami, ¿no hay nadie más?, preguntó Asta con curiosidad. Yami, con un cigarrillo en la boca, respondió: ¿quién sabe? Quizás estén todos por ahí holgazaneando. Yami levantó la vista para mirar a Asta y no pudo evitar suspirar por dentro. La verdad era que Yami sabía exactamente dónde había ido cada uno. Magna y Luke se habían unido para explorar una peligrosa mazmorra, Charmy había llevado a Grey a un viaje de entrenamiento para buscar ingredientes, y Finral y Gordon estaban en la biblioteca de la capital. En cuanto a Vanessa, había llevado a Belle y Gauche a investigar pistas sobre las piedras mágicas. Todo el mundo parecía estar más ocupado que nunca. Pero Yami lo entendió. Sin importar la razón que dieran, todos buscaban fortalecerse a su manera. ¿Y las chispas que habían encendido su fuego? Estábamos parados justo frente a él, el pequeño y pequeño regordete, Asta, y el otro nuevo recluta Charles. Durante la misión del Templo del Mar, Charles los había asombrado a todos con su fuerza. Para sus superiores, había sido humillante. Ver a un joven arriesgar su vida en combate mientras ellos solo podían quedarse de brazos cruzados. Era inaceptable. Avivaba aún más su deseo de fortalecerse. Y en Asta, vieron lo que significaba nunca rendirse. Había borrado la palabra desesperación de su vocabulario. Con dos novatos así, no había tiempo para relajarse. Hablando de Charles, pensó Yami, hace tiempo que no veo a ese chico. Pero se guardó el pensamiento para sí. Era cierto, desde que regresó de la capital, Charles había desaparecido. Incluso se perdió el informe de la misión. Pero conociendo su personalidad, Yami supuso que el chico estaba entrenando en algún lugar, empeñado en hacerse más fuerte. Así era Charles. En verdad, muchas cosas habían sucedido desde la misión del Templo del Mar. Yami había llevado a Asta a la capital para informar sobre la misión y entregarle la piedra mágica. Charles había insistido en ir también, especialmente para hablar sobre Beto y la extraña maldición mágica que fluía a través de él. Charles le había dado una pista clave al emperador mago, sugiriendo que la maldición podría estar relacionada con los elfos. Fue sutil, pero deliberada. El brazo de Asta, destrozado en batalla, se había curado casi por completo gracias a los magos sanadores de élite de la capital. Comparado con la línea temporal original, donde la maldición de Beto casi le destruyó ambos brazos, esta vez fue mucho mejor. Desafortunadamente, antes de que se recuperara por completo, el reino del diamante invadió la ciudad y Asta regresó al campo de batalla, por lo que la onda permaneció allí. Yami solo había acertado a medias. Charles sí estaba entrenando, pero también planeaba algo. La misión había sido un éxito, la piedra mágica recuperada, Asta relativamente ileso y los demás, cada uno con avances personales. Pero Charles no había logrado salvar a Kaono y Kiato. No se culpaba por culpa. No era un santo. Pero lo que lo frustraba era que aún no había cambiado el destino. Si hubiera sido un poco más fuerte, si hubiera derrotado a ese lacayo de la cadena de magia más rápido, tal vez las cosas habrían resultado diferentes. Más que eso, Charles se dio cuenta de otra verdad incómoda: había sido demasiado pasivo, siempre siguiendo a Asta y el flujo natural de la trama. Quizás una parte de él temía alterar demasiado la historia, perdiendo la ventaja de la previsión. Pero aferrarse a ese miedo lo había encadenado. No podía seguir deseando a medias el cambio y al mismo tiempo temiéndolo. Era hora de dejar de tener miedo. Su sutil sugerencia al emperador mágico sobre los elfos fue solo el comienzo. Volcán Yultim, una zona de fuerte magia. Charles había regresado a esta tierra brutal para continuar su entrenamiento. Tras luchar contra Beto, pudo sentirlo: su fuerza había aumentado considerablemente. Sobre todo tras alcanzar su límite, su maná y su resistencia física se dispararon. Su modo sangre de dragón era más estable ahora y su duración se extendió aún más. Pero Charles no estaba entrenando cerca del volcán, estaba dentro de él. Su objetivo actual: dominar la habilidad avanzada zona de maná. Con zona de maná, un mago podía manipular libremente el maná en todas direcciones.
Podía atacar desde ángulos imposibles, caminar en el aire e incluso anular el maná natural a su alrededor. Algunos magos de élite, como Mereoleona Vermilion, podían dominar el maná ambiental tan completamente que podían suprimir incluso la ventaja natural de los elfos. Su zona de maná era tan poderosa que si no se hubiera enfrentado a 4 oponentes, podría haber derrotado a Raya completamente despierta sin ayuda de nadie. Charles quería absolutamente ese poder. Por eso estaba en ese lugar infernal. El volcán Yultim existía gracias a una enorme fuente subterránea de maná de fuego. Este maná de fuego derretía el lecho rocoso y provocaba erupciones constantes. Cuanto más profundo ibas, más caliente se ponía. Con piel de maná, podrías soportar el borde exterior, pero aquí abajo, incluso un lapso de un momento te convertiría en cenizas. Charles controló su respiración, acelerando la circulación del maná por su cuerpo. Con cada paso que daba en la cueva, la temperatura subía vertiginosamente. Pero había otra razón por la que había elegido este lugar. El magma surgió. De él emergió un gigante de roca fundida. Ataque del ala del dragón de fuego. 2 ráfagas de fuego concentradas impactaron al gigante de magma. Con una explosión, la mitad de su cuerpo explotó y se convirtió en lava. Charles recuperó el aliento y siguió caminando. En lo profundo de esta poderosa zona mágica, había multitud de criaturas con las que entrenar, no solo gigantes de magma, sino también extrañas bestias mutantes adaptadas al duro entorno. Todas ellas altamente resistentes al fuego. Incluso Charles tuvo que esforzarse para derrotar a los monstruos que se bañaban en lava por diversión. Aún no había encontrado la mazmorra mágica oculta en las profundidades del volcán, supuestamente llena de tesoros y una herramienta mágica capaz de convertir a los animales en bestias. Charles estaba especialmente interesado en la araña mutada por esa herramienta, la que logró escapar de Mereoleona. Esa sería una pelea que valdría la pena. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Cómo se supone que alguien va a dormir con este calor? Una voz perezosa resonó en la cueva. Charles no se inmutó. Así que finalmente apareciste. Tardaste más de lo que esperaba. Al girarse, vio al hombre allí de pie, relajado y despreocupado. Caray, con esa reacción, casi pensé que estaba en medio de una emboscada de un caballero mágico, dijo el hombre Rayael desleal, uno de los 3 ojos del ojo del sol de medianoche. Charles le indicó que se marchara. No es una emboscada, en realidad. Pero sí, yo organicé esta reunión. Capítulo 42 Charles y Van Geance varios días antes, en la ciudad fronteriza crucial del reino del Trébol, Kitten. Esta ciudad servía de bastión entre el reino del Trébol y el reino del Diamante, un centro vital de las defensas fronterizas. Fue durante el tiempo en que Yami llevó a Charles y hasta a informar al rey mago sobre la misión del Templo del Mar, que el reino del Diamante lanzó un audaz ataque contra Kitten. No se trataba de una simple escaramuza fronteriza. El reino del Diamante había enviado una fuerza de magos excepcionalmente grande. Cabe destacar que 3 de los 8 generales resplandecientes se habían unido a la contienda, un escalón de poder normalmente reservado para una guerra a gran escala. El mensaje era claro, no se trataba de un conflicto cualquiera. Pero Charles sabía la verdad. Este repentino despliegue tuvo su origen en la política interna. El reino del Diamante había estado experimentando un cambio radical de poder. Con la influencia del anciano rey menguando, la verdadera autoridad había recaído en el erudito mágico Morris. Bajo su liderazgo, el programa de guerreros magos artificiales había dado sus frutos. Guerreros de nueva generación como Marte estaban reemplazando a los antiguos generales brillantes. Los 3 generales que lideraban este asalto estaban, en esencia, siendo descartados. Aún así, ni siquiera los descartes de los 8 generales brillantes debían subestimarse. Su poder rivalizaba con el de los capitanes caballeros mágicos, y con las fuerzas que comandaban, abrumaron rápidamente las defensas de Kitten. Afortunadamente, el cuartel general de los caballeros mágicos respondió con rapidez. El amanecer dorado, liderado por el capitán William Van Geance, llegó a tiempo para reforzar Kitten, convirtiendo la situación en un feroz escenario de asedio y contraataque. Cuando la noticia de la batalla llegó a la capital, Yami pidió ayuda. Dio la casualidad de que Finral había visitado una vez Kitten, y con su magia espacial, los toros negros pudieron llegar al campo de batalla en poco tiempo. Pero lo que los recibió no fue caos, sino asombro. Ante ellos se alzaba un árbol gigantesco, tan grande que su copa cubría toda la ciudad. Sus raíces, como enormes serpientes, se extendían en todas direcciones. Las ramas se extendían como lanzas. Los invasores habían sido derrotados por la magnitud de esta creación.
Magia del árbol del mundo, el gran árbol de Mistiltein. Esta fue la magia del Capitán Van Geance, una exhibición imponente que cambió el curso de la batalla sin ayuda de nadie. El maná necesario para conjurar semejante árbol era inimaginable. Lo más impresionante fue que lo había logrado salvando por completo tanto a los civiles como a su propio escuadrón. Los ojos de Asta brillaban como estrellas. ¡Guau! ¿Qué clase de árbol gigante es ese? ¿Lo cultivaron en Kipten? Por supuesto, su reacción fue pura y despistada como siempre. Otros, sin embargo, tenían pensamientos más sensatos. ¿Crees que da frutos gigantes? Dijo Charmy babeando. Había estado con nosotros desde que probó la comida de la cafetería de la capital, aferrándose descaradamente a la idea de una cocina más gourmet. Pero su verdadera razón para venir era Juno. Charles había olvidado que lo había provocado, pero desde que Juno la rescató, ella empezó a llamarlo su príncipe de la comida. ¿Quién sabía cuánto de su fascinación se debía al apetito? 2 golpes de karate cayeron sobre las cabezas de los 2 cabezas huecas. TCH. Probablemente sea obra del chico dorado. Habría sido mejor si no hubiéramos venido, murmuró Yami, molesto. Como de costumbre, Finral ya había empezado a quejarse. Volvamos, ¿de acuerdo? Por favor. Nadie le prestó atención. Se escabulló, murmurando que era un miembro de alto rango al que nadie respetaba. Charles, mientras tanto, entrecerró los ojos. Aún quedan algunas fuertes firmas de maná ahí abajo. Ni siquiera un hechizo de esa magnitud pudo eliminar a todos los enemigos. Los magos expertos aún podían evadirlos. Charles podía percibir al menos 4 o 5 presencias enemigas activas. Claramente, a los generales brillantes aún les quedaba algo de resistencia. Pero Charles no estaba allí para batirse en duelo con ellos. Tenía otro objetivo. Y para alcanzarlo, necesitaba darse a conocer ante Van Geance. Voy a evaluar la situación. El Golden Boy probablemente esté arriba. Regresaré, dijo Yami mientras saltaba de la pared. Charles no se quedó quieto, sino que saltó tras él. Yami miró por encima del hombro. ¿No te acabo de decir que no me sigas, chico? Sé por qué vas, respondió Charles con calma. Y creo que también me afecta. Debería estar allí. Yami entrecerró los ojos. Los chicos de hoy en día son muy listos, ¿eh? Bien. Venga, pues. Hay algo que necesito confirmar. ¿Yami realmente creía que Amanecer Dorado necesitaba ayuda? No. Confiaba tanto en el escuadrón como en el poder de Van Geance. Incluso frente a 3 generales brillantes y un ejército de magos, no creía que fueran a perder. Entonces, ¿por qué insistir en ir? Porque desde su encuentro con Patri, Yami se sentía invadido por una extraña sensación de familiaridad. Algo en el rostro de Patri le recordaba a su eterno rival. La magia, el grimorío, el aura. Todo era diferente. Y, sin embargo, algo le carcomía las entrañas. Ese tipo de instinto no se deshacía fácilmente. Pero desde entonces, Yami no había visto a Van Geance. Incluso se perdió la última reunión de capitanes. Las afirmaciones sobre misiones en curso eran, en el mejor de los casos, vagas. Ahora, con una oportunidad perfecta en la mano, Yami actuó. Los 2 treparon velozmente por el enorme tronco del árbol. Pronto sintieron el tremendo maná de Van Geance cerca. De repente, las alarmas sonaron en las mentes de ambos. ¡Mierda!, dijeron al unísono, acelerando el paso. Van Geance acababa de someter a uno de los generales resplandecientes. Pero de la neblina a su lado emergió una figura, lista para atacar. Los magos de alto nivel solían depender en gran medida de la detección de maná. Esta dependencia se convertía en una debilidad al enfrentarse a alguien como Lotus, cuya magia enmascaraba su presencia. Lo mismo ocurría con Asta, cuya falta de maná le permitía acercarse sin ser detectado. Pero Yami no dependía del maná, sino del ki. Así que el ataque sorpresa de Lotus no tenía ninguna posibilidad de éxito. Con un destello de su espada, Yami interceptó la emboscada. ¡Yami!, exclamó Van Geance. Hola. Disculpe la interrupción, señor Máscara Dorada, dijo Yami con una sonrisa. Supongo que ahora me debe una. Van Geance asintió cortésmente. Gracias por salvarme. Me percibiste con esa técnica de ki, ¿verdad? Impresionante. Carlos llegó justo en ese momento y Lotus, siempre pragmático, decidió cortar sus pérdidas y retirarse con el general herido. Eres un chico inteligente, murmuró Yami y luego se puso serio. Con los enemigos desaparecidos, llegó el momento de hablar.
Vaya que te ves serio, Yami, dijo Van Geance, pero no deberías preocuparte por ese joven. Charles se acercó a Yami. En realidad, este es nuestro segundo encuentro, Capitán Van Geance. De hecho, aparte del examen de ingreso, no se habían vuelto a ver formalmente desde entonces. Lo recuerdo. Eres el compañero de aldea de Yuno, el otro chico con un grimorío de 4 hojas. Es un honor. Pero esta reunión no es casualidad. Le pedí al capitán Yami que me trajera. Hay algo importante que debemos discutir. Van Geance asintió. Ya veo. Entonces hablemos. Yami encendió un cigarrillo y observó el humo ascender hacia el cielo. Siempre he confiado en mi instinto. Así que lo diré sin rodeos. Van Geance. ¿Podrías quitarte esa máscara? Silencio. Mi cara no es precisamente agradable a la vista, respondió Van Geance suavemente. Ah. ¿Te ves tan mal, eh? No te preocupes, no soy de las que juzgan la apariencia de un hombre, dijo Yami con una sonrisa burlancia. Pero el ambiente seguía tenso. Van Geance también sonrió. Ya veo. ¿Crees que podría ser el líder del Ojo del Sol de medianoche? No tiene sentido andarse con rodeos, admitió Yami. Yo sí. Miró a Charles, quien asintió en señal de confirmación. Te conozco desde hace casi 10 años. Nos enfrentamos en batalla, luchamos codo con codo más de una vez. Incluso nos convertimos en capitanes el mismo año, cuando las 3 trenzas de Nocel aún temblaban al viento. El intento de humor de Yami fracasó. No somos cercanos, pero nos conocemos desde hace mucho. Así que, déjame ver tu cara. Si Van Geance se negaba, Yami estaba listo para atacar en ese mismo momento. Muy bien. Van Geance se quitó la máscara, revelando una gran cicatriz que cubría la mitad de su cara. Yami se giró hacia Charles, quien asintió. Yami volvió a hablar. Ya le oí al rey mago mencionar esto antes. Que era bastante malo. Pero ese mismo rostro fue visto en otro lugar, por uno de mis hombres. ¿Te importaría explicarlo? Van Geance no se inmutó. No lo creerías si lo llamara coincidencia, ¿verdad? No. En realidad no. Si me lo permites, te contaré la historia detrás de esta cicatriz. Comenzó a contar su pasado. Debido a esta marca maldita con la que nací, la gente me temía. Ni siquiera la magia podía curarla. Fui hijo ilegítimo de un noble, criado en el reino olvidado hasta los 8 años. Solo tras la muerte del heredero legítimo fui admitido en la casa noble. Mi maná era alto y mi magia del árbol del mundo, escasa. Pero incluso así, mi rostro me marcaba como tabú. Mi madrastra me despreciaba y viví una infancia miserable. Yami parecía dolido. Tú también lo has pasado mal, ¿eh? Pero entonces, continuó Van Geance, con voz más suave, conocí a Lord Julius. Ni siquiera me miró a la cara, solo a mi talento. Me llené de alegría. Quería dedicarle mi magia. Su sonrisa era cálida y genuina. Incluso Yami lo vio la sinceridad de un hombre que realmente admiraba al rey mago. Charles también. Si no hubiera sabido la verdad, él también podría haberla creído. Entonces Charles preguntó en voz baja a Capitán Van Geance. ¿Cuál es su relación con el Capitán Fuego León? Van Geance parpadeó. ¿Fuego León? Es franco y honesto. Somos buenos amigos. Ya veo, dijo Charles, mientras unas chispas se encendían tenues a su alrededor. Porque Fuego León resultó herido, gravemente, justo después de ver tu cara. Van Geance se quedó en silencio. Eres su amigo. Sin embargo, él yace inconsciente. Y eso es en parte culpa tuya. Sé que no tengo el rango para sermonearlo, señor. Pero a veces, dejarle una elección a otro significa que ya la ha elegido. Con eso, Charles se volvió hacia Yami. Capitán, las cosas no están del todo tranquilas abajo. Iré a ayudar. Su pieza decía Charles saltó del árbol. No había venido esperando hacerle cambiar de opinión a Van Geance. No tenía magia para convencer a la gente. Solo necesitaba hablar. Y lo más importante, necesitaba que alguien dentro de Van Geance viera algo. Al caer, su collar quedó colgando libremente un colgante con una gema ovalada brillante. En lo alto, Van Geance miró hacia abajo. Su mirada, antes tranquila, se agudizó. Yami sintió un escalofrío, pero no vio nada. Solo una pizca de viento. Sin embargo, incluso cuando se dio la vuelta, la inquietud persistía en su corazón. Capítulo 43. La ira de la Ya. El tiempo regresó al presente en la base del volcán Yultim, en las profundidades cavernosas. Charles se enfrentó a la llegada inesperada la Ya.
Ya señaló el collar que Charles llevaba en el cuello y dijo con frialdad. Así que esa cosa sí era un cebo, ¿eh? Pero si es un cebo, no me digas que es falso. Charles se arrancó el collar y respondió. Esta es una auténtica piedra mágica. Si llegamos a un acuerdo, no me importaría dártela como regalo de despedida. Así es, la piedra mágica que Charles llevaba alrededor de su cuello era la que el Ojo del Sol de Medianoche había perdido en Saúki Village. Su encuentro con Vangeance había sido intencional, tenía como objetivo garantizar que alguien más dentro de Vangeance viera la piedra que colgaba justo frente a él. Tal vez porque había vivido toda su vida profiriendo mentiras constantemente, el apóstol de las mentiras, poseía una sensibilidad única, podía saber si los demás estaban mintiendo. Lo que lo sorprendió ahora fue que las palabras de Charles no eran una mentira, ni siquiera una distracción. Esa verdad solo aumentó las sospechas de Entrecerró los ojos. ¿Qué? ¿Intentas decir que estás de acuerdo con nuestros ideales del Ojo del Sol de Medianoche y que quieres unirte? Su tono no transmitía alegría alguna, solo una frialdad que dejaba entrever desprecio. Como era de esperar de humanos repugnantes. Incluso las ideas más egoístas y opresivas pueden encontrar simpatizantes entre ellos. Son una raza sucia y malvada, pensó con amargura. Sí, incluso como uno de los principales oficiales del Ojo, odiaba su ideología. Porque simplemente reflejaba la naturaleza más repugnante de la humanidad, la misma naturaleza que había destruido todo lo que amaba. Aún así, si Charles lo admitiera, la piedra mágica regresaría fácilmente. Y estaría encantada de recomendarlo como sacrificio para el hechizo de reencarnación. Así que se encogió de hombros y dijo: si ese es el caso, entonces entrégame la piedra. Es una molestia, pero no me importaría decir algo bueno para convertirte en un miembro senior. Charles aferró la piedra en su mano sin intención de soltarla. No hay necesidad de apresurarse. Permítanme decir esto desde el principio: me importan un bledo los supuestos ideales del Ojo. Me tomé todas estas molestias no para rendirme, sino para hablar. Fingió preocupación. Sabía que no sería tan fácil. ¡Qué fastidio! ¿Y yo soy tu objetivo? No recuerdo haber hecho nada que mereciera tanta atención. Charles lo miró con ironía. La falsedad te sienta bien, apóstol de las mentiras. Te lo he explicado todo, pero sigues haciéndote el tonto. Viniste solo. Eso es porque ya sabías de qué se trata esto, ¿no? De hecho, Charles había estado entrenando estos últimos días, pero eso no era todo, también le había tendido una trampa a Se había esforzado por mostrarle a Patrick que llevaba la piedra mágica, y no había ocultado sus movimientos después. Todo era para atraer a Las piedras mágicas eran el objetivo principal del Ojo del Sol de Medianoche. Patrick nunca se rendiría en su empeño por recuperar una de Charles. Pero tras haber luchado contra Charles, Patrick sabía que recuperar la piedra sería tan difícil como arrebatársela a un capitán de escuadrón, o incluso más. E incluso si pudiera vencer a Charles, atraparlo sería casi imposible. Si a eso le sumamos la ubicación de Charles en lo profundo del volcán y último una zona de fuerte maná donde Charles tenía ventaja de local, cualquier soldado de bajo nivel del Ojo estaría irremediablemente superado. Eso dejó solo a 3 personas lo suficientemente fuertes para recuperar la piedra: el propio Patrick o los apóstoles del Ojo restantes. Pero Patrick, quien actuaba como Vangeance, estaba ocupado con las consecuencias de la batalla de Kitten. No podía moverse con libertad. Beto había sido derrotado en el Templo del Mar. La otra, Fana. Bueno, mejor no mencionarla. Enviar a Fana, cuya magia Charles contrarrestó específicamente, habría sido un suicidio. Así que la única opción real era Y a pesar de su comportamiento perezoso, era observador, incluso más que Patrick. Aunque Patrick no se dio cuenta de la situación, notó el extraño comportamiento de Charles casi de inmediato. Aún así, solo extendió las manos con un suspiro. ¿Quién sabe? Pero date prisa y ve al grano. Estoy tan cansado que me desmayo. Charles sonrió con suficiencia. ¿Por dónde empezar? ¿Qué tal con el poder de tu camarada? Una espada ligera con forma de espina de pescado atravesó el suelo donde Charles se encontraba hacía unos momentos. La pereza desapareció del rostro de reemplazada por una furia fría. ¿Estás aquí para recordarme que Beto, el camarada que más apreciaba, fue asesinado por ustedes? Si es así, felicidades. Me has hecho enfadar. Charles esquivó la espada de luz, retrocediendo mientras agitaba la mano. No soy tan vil como para insultar a un guerrero que luchó hasta el final. ¿Pero no se han dado cuenta?
¿Hay algo mal con el poder de sus cuerpos? ¿Qué quieres decir? Laia tenía la mente lo suficientemente aguda como para calmarse y preguntar. Charles continuó. Su líder una vez contó la historia de una raza despojada de todo. Pero, curiosamente, la historia del reino cuenta una historia muy diferente. El rostro de Laia se contrajo, no solo por la ira, sino por algo que rayaba en la locura. El folclore del reino del trébol tenía muchas historias, pero la más famosa era la del primer rey mago que derrotó a un demonio y salvó a la humanidad. Fue esa historia la que inspiró a Asta y Juno a soñar con convertirse en reyes magos. En la historia, el demonio había sido invocado por una raza codiciosa y malvada, seres que buscaban monopolizar toda la magia. Se les conocía como la tribu demoníaca. La ira de Laia era natural. A la tribu de los elfos, amados por el maná, pacíficos y bondadosos, le habían arrebatado todo. Sin embargo, 5 siglos después, eran maldecidos y despreciados como la raza demoníaca. Como alguien que había vivido esa masacre infernal, ¿cómo podría Laia no hervir de odio? Charles no lo provocó más. No creo en la historia transmitida por los vencedores. Confío en mis propios ojos. Puedo percibir algo único en el poder mágico real. Y he sentido esa misma cualidad en ustedes, apóstoles del ojo. Así que debéis ser de esa raza de hace 500 años, aquellos cuya magia fue robada por la realeza. Laia sintió como si hubiera retrocedido a ese terrible día, 5 siglos atrás, cuando fuego y sangre llovieron del cielo. Un círculo mágico gigante opacó los cielos, sellando el maná y los hechizos incomparables de los elfos. Entonces llegaron las innumerables espadas de luz y los gritos de los camaradas moribundos. Tanta sangre. Tanto dolor. Tanto odio. Tristeza. Rabia. Venganza. Desesperación. Todo esto le carcomía el alma, peor que las espadas que le habían atravesado el cuerpo. En su frente se abrió un tercer ojo que brillaba con un poder siniestro. ¿De verdad que lo trajiste todo de vuelta, eh? Gracias por recordármelo. Humanos, todos deberían ser exterminados. Charles suspiró. Como era de esperar, había llegado a esto. Solo se podía razonar con el racional Laia. Pero ahora, bajo la influencia del tercer ojo demoníaco, Laia había perdido la lucidez. Aún así, a diferencia de Patri, Beto o Fana, la oscuridad de Laia no era tan profunda. Bien, te ayudaré a desahogar esa furia. Pero escucha, Laia. Si te pasas, si te pierdes por completo, no me contendré. Haciendo crujir los nudillos, Charles dio un paso adelante para luchar. Capítulo 44. Charles contra Laia. Hace 500 años, el oportuno despertar del jefe elfo frustró el plan del demonio. Pero el demonio no se dejó disuadir tan fácilmente. Lanzó la magia de reencarnación, ciclo espiritual del renacimiento, sobre toda la raza élfica, sembrando las semillas de lo que con el tiempo se convertiría en el ojo del sol de medianoche. Claro, no fue por bondad. El demonio simplemente había convertido a los elfos, y en especial a Patri, la elegida por un grimorio de 4 hojas, en peones de su tablero. Su método para controlar a Patri y a los demás elfos era mediante este hechizo de reencarnación, que implantaba un corazón malvado en cada una de sus almas. Este corazón malvado amplificaba su oscuridad interior, odio hacia la humanidad y una obsesión por revivir a su pueblo, lo que los impulsaba a actuar exactamente como el demonio deseaba. Pero la oscuridad de Laia era diferente. Él albergaba mucha menos malicia que los demás. Los elfos poseían en el pasado muchos rasgos nobles. Su odio provenía no solo del dolor infligido por los humanos, sino también de la aplastante traición a sus esperanzas. El primer rey mago, Lumiere, había sido amigo íntimo de Lich, líder de los elfos. Ambos soñaban con la armonía entre elfos y humanos. Lumiere y su hermana Tetia incluso fueron aceptados por los elfos. Tetia y Lich eran amantes y concibieron un hijo. Pero el día de su boda ocurrió una tragedia. En un lugar conocido solo por Lumiere, se desató un dispositivo de recolección de maná de su diseño, que hizo llover destrucción a través de su propia magia de luz. Esa traición, aparentemente por parte de los mismos humanos en quienes habían llegado a confiar, fue lo que llevó a los elfos a abandonar la esperanza por completo. Pero Laia sabía la verdad. Sabía que Lumiere nunca había mentido. No los había traicionado. Por eso el odio de Laia era más profundo que el de sus parientes. Lo único que realmente deseaba era volver a ver a su querido camarada. Les ocultó la verdad a los demás porque temía que si perdían su motivo de venganza, perderían la voluntad de seguir luchando. Esta era la verdadera razón por la que Charles lo había buscado. Pero ahora, primero, tenía que hacer que Laia volviera a la realidad.
Incluso en su estado de locura, la conciencia de combate de la Ya seguía siendo muy aguda. Con un destello, cruzó una docena de metros en un instante y apareció justo frente a Charles. Charles se retiró instintivamente, lanzando un muro de fuego para hacer retroceder a la Ya que lo perseguía. TCH. La Ya chasqueó la lengua con frustración por haber perdido su oportunidad. El falso Laya, su magia era magia de imitación, lo que le permitía usar cualquier magia de un grimorío cuya portada había tocado. La vez que tocó el grimorío de Yami no fue para presumir, sino para copiar su magia oscura. Aunque su magia era inusual, Charles no estaba muy interesado en dejarlo probar si su magia de cazador de dragones y su magia mundial podían ser imitadas. Magia de imitación corte tenue con capa oscura. Con un movimiento de su katana de magia oscura, Laya lanzó un corte en forma de media luna de energía negra. Era la primera vez que Charles recibía la magia de Yami, y ahora entendía lo que la hacía tan peligrosa no era el poder puro, sino su asombrosa capacidad de atraer todo lo que tocaba. Las llamas que Charles lanzó fueron absorbidas por el arco de oscuridad. Se apartó de su camino y se impulsó hacia adelante con otra ráfaga de fuego para acercarse a la Ya. Magia de imitación buscador invisible. Charles atravesó directamente el cuerpo transparente de la Ya y su ataque se estrelló sin causar daño en la lava que se encontraba más allá. Esta era la magia de intangibilidad de Geldre, el ex capitán caído de las orcas púrpuras. A diferencia de otros poderes dimensionales, esta magia hacía que la presencia física del conjurador desapareciera por completo. Por suerte, la Ya, al no estar del todo despierto, no podía usar dos magias a la vez. Si podía atacar mientras era intangible, Charles bien podría rendirse ahora. Magia de imitación espadas de luz del juicio. Al reaparecer, la Ya conjuró una tormenta de espadas brillantes con forma de espina de pescado y las envió volando hacia Charles. Charles no activó inmediatamente el modo sangre de dragón, quería ver hasta dónde podía llegar solo con su crecimiento actual. El resplandor radiante del dragón de fuego. Fundió las llamas de ambas manos formando una bola de fuego abrasadora y la arrojó hacia la descarga entrante. La bola de fuego atravesó las hojas de luz y se estrelló contra la Ya. Cuando las llamas se dispersaron, la Ya estaba visiblemente quemada. Magia de imitación partículas de luz curativas. Un cálido resplandor lo bañó y las quemaduras desaparecieron rápidamente. La furia en el rostro de la Ya disminuyó al recuperar algo de su racionalidad. Charles sonrió. Bien. Está volviendo en sí. Sí, la Ya debió de darse cuenta de su desventaja. No era solo que Charles se había vuelto más fuerte. Estaban en el interior del volcán Yultim, en lo profundo de una zona de maná de elemento fuego. El maná de fuego abundaba, mientras que otros atributos escaseaban. Era un campo de batalla que Carlos había elegido cuidadosamente para sí mismo. Cualquier magia que la Ya usara sin fuego era más débil y consumía más maná. Y la magia de fuego era inútil contra Charles. Esta fue una configuración estratégica que separó a Charles de los bulls habituales que atacaban sin pensar. Merezco un momento de satisfacción, honestamente, pensó Charles con orgullo. Mientras tanto, la Ya estaba tratando de descubrir cómo recuperar el control. Pero Charles no iba a darle la oportunidad. Garra del dragón de fuego. Magia de imitación corte tenue con capa oscura. Charles pateó el corte negro y, rodeado de llamas, avanzó. Magia de imitación cortina de agua. Su puñetazo golpeó una pared de agua, pero sus llamas consumieron la barrera por completo. En el mundo exterior, el agua evaporada se condensaba rápidamente en niebla. Pero dentro de este infierno abrasador, simplemente se desvanecía como tiza borrada de una pizarra. Charles tuvo que reconocerle el mérito a la Ya. La magia de imitación tenía fortalezas y debilidades evidentes. La ventaja: el acceso a múltiples tipos de magia implicaba menos debilidades y mayor adaptabilidad. La desventaja: nunca podría superar a los usuarios originales. Por ejemplo, la Ya podía usar la magia oscura de Yami, pero jamás podría replicar algo como corte dimensional. Aún así, en un mundo donde el poder mágico reinaba supremo, la Ya tenía maná puro más que suficiente para abrirse paso a la fuerza. Y el hecho de que todavía pudiera usar la magia del agua de manera efectiva aquí, en el núcleo del volcán, demostraba lo poderoso que era. Magia de imitación jabalina vendaval. Flotando en el aire, la Ya condensó un torbellino en una larga lanza y se la arrojó a Charles. Charles se inclinó hacia atrás para esquivarlo, solo para encontrarse envuelto por una nube de siniestro humo púrpura. La Ya había seguido con magia venenosa. Charles no tenía intención de descubrir cuán mortales eran esas toxinas. El rugido del dragón de fuego.
Incluso con un mínimo de maná, Charles conjuró una columna de fuego colosal. No importaba cuán virulento fuera el veneno, no tenía ninguna posibilidad contra unas llamas tan abrasadoras. Cuando el fuego disipó el miasma, Charles vio a Laia agachada con ambas manos en el suelo. Él conocía esa formación. Magia de imitación, bosque de puntas de piedra. A continuación se avecinaba un hechizo mortal. Capítulo 45. La zona de maná de Charles. Magia de imitación, bosque de lanzas de piedra. Laia había oscurecido deliberadamente la visión de Charles solo para activar esta magia. De hecho, dentro del volcán Yultim, el elemento más concentrado era el maná de fuego. Los atributos que se le oponían, como el agua, eran tan escasos que eran casi indetectables. Pero aún había otros tipos de maná presentes, y el maná de tipo tierra que representa la roca y la piedra no estaba tan suprimido. Entonces, incapaz de usar la magia de fuego de manera efectiva allí, Laia recurrió a la magia de la tierra para someter a Charles. Charles saltó hacia atrás, esquivando las lanzas rocosas que brotaban de debajo de sus pies. Laia debe haber usado una enorme cantidad de maná para lanzar esto. Esas lanzas eran increíblemente rápidas. Lanzas de piedra entrelazadas cruzaban el campo de batalla, rodeando a Charles y encerrándolo en una jaula de roca irregular. Charles forcejeó un poco, pero las lanzas de piedra no se movieron. Era como si no estuvieran hechas de piedra, sino de acero forjado. Laia se levantó y se secó el sudor inexistente de la frente. Ahora, dame la piedra mágica y cuéntame todo lo que sabes. Charles, curiosamente, no parecía preocupado. En cambio, sonrió. Parece que te has calmado. Ya no tienes rabia y ahora piensas con claridad, pero este no es el momento de hablar desde una posición de igualdad, así que tendré que pedirles que me tengan paciencia un poco más. Laia se tensó. Patri le había contado sobre el modo sangre de dragón de Charles, un potenciador que le permitía luchar al nivel de un capitán caballero mágico. Así que estaba en alerta máxima, listo para responder a cualquier señal de ese aumento explosivo de poder mágico. Pero lo que le sorprendió fue justo lo contrario. No emanaba de Charles un torrente de maná salvaje. En cambio, reinaba una calma inquietante. Laia no creyó ni por un segundo que Charles se hubiera dado por vencido. Estaba seguro de que algo estaba a punto de suceder. Si hubieras venido un día antes, dijo Charles, no habrías podido ver esto. Algo que acabo de descubrir. Ya que estás aquí, ¿qué tal si me das tu opinión profesional sobre mi nueva habilidad? Su grimorio se iluminó frente a él y comenzó a pasar páginas, deteniéndose en la más nueva. Un rugido profundo y primario pareció resonar en la página, y Laia sintió que algo pasaba por su cuerpo, aunque nada parecía cambiar. No lo entiendo, murmuró Laia, ¿qué acabas de hacer? Charles lo miró a los ojos y dijo con naturalidad. Esta es mi zona de maná. O mejor dicho, sería más preciso llamarla algo nuevo, algo nacido de todo lo que he fusionado, lo que acabas de sentir. Probablemente fue un efecto secundario del hechizo, una habilidad que llamo intimidación del dragón. Como sugiere el nombre, dentro de mi zona de maná, cualquiera que luche contra mí debe soportar el miedo de mirar a los ojos de un dragón. Charles no sabía por qué su zona de maná se manifestaba de esa manera, pero ciertamente era algo bueno. Incluso la simple presión mental adicional merecía ser celebrada. Después de todo, se trataba de un ataque espiritual, y no todos podían resistir el miedo. Por eso también Charles estaba dispuesto a explicarlo. Incluso si le decías a alguien que una bestia podría devorarlo, no lo hacía menos temeroso, sino que lo hacía más real. En este espacio, la mayoría de los enemigos serían aplastados por la presión al comenzar la pelea. Y ese no era el único efecto. Grieta. Grieta. Las lanzas de piedra que sujetaban a Charles se astillaron de repente, formando una red de fracturas. Al mover el brazo, Charles las hizo añicos. Las lanzas parecían de acero porque Laia las había imbuido con poderoso maná de tierra. Pero sin maná de tierra para sostenerlas, eran solo rocas frágiles. Mirando a Laia, Charles explicó, ¿aún no lo entiendes? Todo este espacio es ahora la guarida de un dragón, y cada partícula de maná es su tesoro, ¿y quién se atrevería a robarle a un dragón? Esto es lo que yo llamo la avaricia del dragón, control total sobre todo el maná dentro de mi dominio. ¡Qué locura!, murmuró Laia, y no bromeaba. Estaba realmente asombrado. Era difícil creer que un humano pudiera usar semejante hechizo. Si los elfos eran amados por el maná, entonces, en este dominio, Charles era el rey del maná. Charles sonrió y dijo, ¿es difícil creerlo solo con palabras? Entonces déjame mostrarte. Su velocidad aumentó.
Incluso sin activar el modo sangre de dragón, se movía más rápido de lo que Laia podía reaccionar. Laia se dio cuenta de que el maná que los rodeaba estaba empujando físicamente a Charles hacia adelante. Su discurso de control no era un engaño. Desesperada, Laia se transformó en un rayo de luz y trató de huir. Pero Charles no era más lento que la luz. Lo alcanzó. El puño de hierro del dragón de fuego. Aunque transformado, su zona de maná conservó sus mejoras básicas. Este golpe absorbió el maná circundante, superando incluso la potencia normal de Charles. Laia no tuvo tiempo de usar un hechizo defensivo. El puñetazo fue limpio. Salió volando y se estrelló con fuerza contra la pared rocosa. Le salpicó sangre por la boca. Rápidamente se conjuró magia curativa. Pero ni siquiera eso funcionaba bien. Sus heridas se cerraban lentamente. El hechizo de curación era más débil en esta zona. Afortunadamente, Charles no insistió. Laia logró ponerse de pie. Eres muy peligroso, tío, dijo, volviendo a su tono relajado habitual. Vale, está bien, me rindo. Ya que querías hablar, hablemos. La presión sofocante desapareció. Laia supo que Charles había desvanecido el hechizo aterrador. Charles también respiró aliviado. Parecía tranquilo, pero no lo estaba. Si Laia hubiera seguido luchando, nadie sabía quién se habría desplomado primero. Este era un hechizo que Charles había aprendido apenas ayer. Aún no lo dominaba, y tenía un alto precio. Si el modo sangre de dragón requería una inmensa fuerza física y energía de dragón, entonces la guarida del dragón era mentalmente exigente. Controlar cada bit de maná en un espacio mientras se intimida a todos los intrusos requiere una enorme cantidad de concentración y fuerza de voluntad. Francamente, incluso en el poco tiempo que lo mantuvo, Charles sintió como si su cerebro hubiera estado hirviendo. Suspiró para sus adentros. Se suponía que las zonas de maná permitían a los magos recuperar su maná a través de la naturaleza, dándoles mayor resistencia. Ese había sido el objetivo del entrenamiento allí, aumentar la duración de su potencia máxima. Pero en lugar de eso, había obtenido otra habilidad explosiva con límite de tiempo. ¿Cuándo voy a durar más? Capítulo 46. Negociación. Charles había demostrado estar capacitado para hablar con Laia de igual a igual. Por fin, ambos pudieron sentarse a conversar tranquilamente. Laia se rascó la cabeza. Primero déjame preguntarte. Chico, parece que sabes muchísimo. Tengo mucha curiosidad. ¿De dónde sacas exactamente toda esta información? Laia, como siempre, fue notablemente aguda. Aunque Charles había dado la impresión de que todo lo que decía eran solo conjeturas, Laia aún albergaba dudas. Charles hizo un gesto con la mano. Tengo muchas circunstancias que no puedo explicar, pero digamos que no estoy trabajando en tu contra, eso te lo prometo. Confirmando una vez más que Charles no mentía, Laia se encogió de hombros. Me parece bien. De todas formas, es un dolor de cabeza, quizás sea mejor no saberlo. Muy bien, volvamos al tema anterior. ¿Qué sabes exactamente? Charles respondió. Has notado algo extraño en tu interior, ¿verdad? Ese poder siniestro que reside en ti no proviene de la magia de la reencarnación, sino de algo aún más peligroso. O mejor dicho, ¿estás seguro de que la magia de reencarnación que te lanzaron es realmente lo que crees que es? La mirada de Laia se volvió aguda. Imposible. Esa magia fue creada por Lich para revivir a nuestra gente. Charles interrumpió. ¿Qué tipo de persona recuerdas que era Lich? ¿El rey de los elfos? Antes de que Laia pudiera responder, Charles continuó. Era amable, ¿verdad? ¿Gentil? ¿Un hombre así lanzaría un hechizo que contamina las almas de sus camaradas? Laia no tenía respuesta. Desde su reencarnación, el dolor y el odio lo habían atormentado constantemente. Ese hombre, el que elogiaba la bondad de los demás aunque era el más gentil entre ellos, nunca permitiría que sus amigos sufrieran así. Y cuanto más lo pensaba, más le parecía que todo iba mal. Lich era un genio poco común entre los elfos, sí, pero que Laia supiera, nunca había estudiado magia de reencarnación. Es más, el falso Lich de la era actual, Patri, era sospechoso a su manera. ¿Cómo sabía que reunir las piedras mágicas completaría el hechizo? Nunca lo había cuestionado antes. Patri era un elfo, después de todo, pero ahora, las dudas aumentaban cada vez más. Como Laia podía distinguir la verdad de las mentiras, Charles decidió ser franco. Es un demonio. Ese poder siniestro en ti, esa magia de reencarnación, ambos fueron obra de un demonio. ¿Un demonio? Dijo Laia. Eso es solo un mito. Si dices algo así de la nada, ¿cómo voy a creerte? Charles explicó.
Los demonios son criaturas del inframundo. Poseen una magia inmensa y prohibida. Manipular a los humanos es su juego favorito. Pero el inframundo no les basta. Su verdadero deseo es entrar en el mundo de los vivos. Sin embargo, traer su verdadero cuerpo aquí no es fácil. Un método consiste en usar a dos magos conectados con el inframundo como sacrificios para abrir las puertas del inframundo con un hechizo llamado el árbol de Clipot. La otra forma es forzar a un usuario de grimorio de trébol de 4 hojas a la desesperación absoluta. Es entonces cuando nace un grimorio de trébol de 5 hojas, y en él, el diablo puede morar. Las pupilas de Laia se contrajeron. Recordó a Licht arrodillado entre sangre y fuego, abrazando a su esposa. También pensó en el grimorio que hasta sostenía. Charles confirmó su sospecha. Así es. Hace 500 años, el diablo puso la mira en Lich, elegido por el trébol de 4 hojas. Incitó a nobles humanos codiciosos a masacrar a los elfos, todo para llevarlo a la desesperación, no. El odio se encendió en los ojos de Laia, todo por eso. Charles suspiró. No pretendo excusar a esos nobles. Si no fuera por su avaricia, el diablo no habría triunfado. Pero el verdadero cerebro detrás de todo fue el diablo. Lich se dio cuenta de la verdad en el último segundo y detuvo al demonio. Por eso usó el hechizo de reencarnación para convertirlos a todos en peones. Laia murmuró: si el objetivo del diablo es hacer que un mago de grimorio de 4 hojas caiga en la desesperación y dé a luz a uno de 5 hojas. Entonces su objetivo es... Charles asintió. Exactamente. El líder del Ojo del Sol de Medianoche, el chico que se hace pasar por Lich. Piénsalo. Lo dio todo por sus camaradas, solo para descubrir que lo estaban utilizando todo el tiempo. Cuando esa creencia se derrumbe, ¿quién podría soportarlo? El rostro de Laia se ensombreció. No podía determinar si toda esa información era cierta, pero sabía que Charles no mentía. Y la versión de los hechos de Charles explicó todo mucho mejor que cualquier otra cosa. Laia gimió y le revolvió el pelo. No me contarías todo esto si no tuvieras tu propio plan. Adelante, ¿en qué estás pensando? Estaba profundamente confundido. Si seguían adelante con su plan, podrían caer en la trampa del diablo. Pero si se detenían, nunca volvería a ver a Lich y a los demás. Fue una decisión angustiosa. No quería que ganara el diablo, porque eso podría quebrar a Patty, quien tanto se había esforzado imitando a Lich. Pero tampoco podía renunciar a la oportunidad de reunirse con su pueblo. Charles comprendió su dilema. Así que le lanzó la piedra mágica que tenía en la mano a Laia. Laia lo atrapó, perpleja. ¿Qué significa esto? Charles dijo: esto es una negociación. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan que beneficie a ambas partes. ¿Un beneficio mutuo? Laia no podía imaginar cómo funcionaría eso. Charles explicó. No sabemos cuántas trampas tejió el diablo en tu magia de reencarnación. Intentar desmantelar el hechizo por completo podría causar desastres inesperados. Y sé que quieres volver a ver a tus compañeros. Por eso, te ayudaré a completar la magia de la reencarnación. Laia negó con la cabeza. ¿Y qué? Aunque renazcan, solo serán marionetas controladas por ese demonio. Mejor dejarlos dormir. Charles replicó. Tenemos que resolver esto. Mientras ese demonio exista, esta tragedia de 500 años no terminará. La buena noticia es que esta era tiene a alguien que puede derrotarla para siempre. Laia se dio cuenta. Ese chico humano. Con la antimagia. Charles asintió. Así es. La antimagia de Asta puede acabar con el demonio. Laia preguntó: ¿de verdad crees que ese niño puede derrotar a un demonio legendario? No tiene ni una pizca de poder mágico. Charles respondió con absoluta confianza. Por supuesto. No subestimes la fuerza de Asta. Y además, ¿no es por eso que estamos haciendo estos planes? Si no tenemos tanta fe, mejor nos damos por vencidos ahora. Es justo, se rió Laia. Charles continuó: pero si vamos a trabajar juntos, no podemos permitir que gente inocente se vea arrastrada a esto. Tú conoces mejor que nadie los efectos secundarios de la magia de la reencarnación. No podemos permitir que tus camaradas dañen a los civiles. Y tampoco quieres que sufran bajo la influencia del diablo, ¿verdad? Laia sonrió con amargura. Así que al final tenemos que romper la magia de la reencarnación, ¿eh? Tenemos la espada demoníaca de Lich, que puede disipar la magia. Con eso y el chico antimagia, quizá lo logremos. Charles se acarició la barbilla. No tiene por qué ser tan complicado. He oído que tienen una erudita mágica a su lado.
Supuestamente, puede cultivar cuerpos artificialmente con características de maná similares. Si pudieras preparar cuerpos vacíos sin almas, tal vez podrías transferir las almas reencarnadas a ellos mientras disipas la magia, creando reencarnaciones perfectas. La esperanza se iluminó en los ojos de Laia. ¿Crees que la pequeña Sally podría lograr eso? Charles le recordó: esto es solo una teoría. Los detalles requieren una investigación cuidadosa. Esa parte depende de ti. Laia gimió. Va a ser difícil. Nuestra operación ya está a punto de comenzar. El tiempo apremia. Por sus palabras, Charles se dio cuenta de lo que eso significaba. Solo quedaron dos piedras mágicas, una en poder del rey mago y la otra en poder de la reina bruja en el bosque de las brujas. Fana ya había sido enviada a recuperarlo del bosque. Eso dejaba al rey mago, y no sería fácil lidiar con él. Entonces, el Ojo del Sol de Medianoche había elaborado un plan: filtrar la ubicación de su escondite a los caballeros mágicos y atraer a sus élites con una finta, dejando al rey mago vulnerable a una emboscada. Charles empezó a pensar en cómo ganar tiempo. Entonces, una idea se le iluminó en los ojos. Tengo una pieza más de información, dijo. El hijo del rey elfo no era solo un bebé. Eran gemelos. Uno de esos niños no murió en la masacre. Fueron sellados. Y sus descendientes siguen vivos, en algún lugar del mundo. Si supieras eso. ¿Podrías darnos un poco más de tiempo? Después de eso, las negociaciones continuaron, aunque Charles notó que Laia estaba claramente distraída. Aún así, lograron acordar un plan concreto antes de separarse. Al ver a Laia desaparecer con un hechizo espacial, Charles miró hacia el cielo sobre el volcán Yultim. No pudo evitar preguntarse cuánto del futuro podría realmente cambiar. Capítulo 47. El Festival de las Estrellas. La propuesta de Charles de resucitar la tribu de elfos sin duda motivó a Laia, pero también pretendía conseguir refuerzos. Los elfos, amados por el maná, poseían un gran poder mágico y eran capaces de dominar la magia definitiva, lo suficientemente poderosa como para enfrentarse a los demonios. Serían cruciales en las batallas venideras. A veces, Charles sentía que se preocupaba demasiado, preparándose ya para el conflicto con el reino de la espada que se avecinaba. Pero por ahora, su enfoque seguía siendo fortalecerse. Tras reunirse con Laia, Charles regresó a su entrenamiento. Hasta Charles se quedó mirando fijamente mientras el espíritu del fuego, Salamandra, se sumergía en su grimorio, sin saber cómo reaccionar. Al parecer, el anterior titular del contrato, Fana, había sido derrotado, aunque los detalles no estaban claros. Solo ahora Charles se dio cuenta de que había permanecido demasiado tiempo en el volcán Yultim, hasta el punto de quedar completamente aislado de las noticias del exterior. Preocupado por haberse perdido algo importante, Charles concluyó rápidamente su entrenamiento y regresó a la base de Black Bull. Pero tan pronto como regresó, encontró a todos con un ánimo inusualmente alto, preparándose para partir. Antes de que pudiera preguntar, Yami lo agarró y lo llevó a la capital real. La capital estaba especialmente animada hoy. Las calles estaban adornadas y la multitud llenaba las avenidas. Llegó el momento de la celebración anual más grande del reino del trébol, el Festival de las Estrellas. En los Caballeros Mágicos, el período comprendido entre abril y marzo se utilizaba para contabilizar las estrellas otorgadas a cada escuadrón por sus logros. Estos resultados se hacían públicos en un día determinado para animar al público, y ese día se había convertido gradualmente en un festival. Una celebración de los logros de los escuadrones, de ahí el nombre de Festival de las Estrellas. Dio la casualidad de que Charles había regresado ese día, y Yami lo obligó a tomar vacaciones y lo llevó a la capital. Gracias a Finral, Charles se enteró de lo que había sucedido durante su tiempo fuera del entrenamiento. Como guiados por el destino, incluso sin necesidad de tratar el brazo de Asta, el escuadrón Toro Negro todavía había ido al bosque de las brujas. Vanessa había estado investigando pistas sobre las piedras mágicas, y una cierta imagen le recordó una que había visto antes, en posesión de la reina bruja. La reina bruja era una figura misteriosa, la progenitora de todas las brujas y su soberana indiscutible. Nadie sabía cuánto tiempo había vivido ni cuán poderosa era en realidad. Ni siquiera Yami tenía intención de provocarla imprudentemente. Vanessa se ofreció a regresar al bosque a buscar la piedra. Al verla finalmente dispuesta a confrontar su pasado, Yami no pudo negarse. Entonces Yami envió a los miembros disponibles Asta, Noelle y Finral para apoyar a Vanessa en su misión. Desafortunadamente, Fana y un gran número de miembros de Ojo del Sol de Medianoche llegaron al bosque al mismo tiempo, también en busca de la piedra mágica.
Peor aún, los magos del Reino del Diamante aparecieron como una cuarta facción, buscando el secreto de la longevidad de la reina bruja. Así, los toros negros llegaron a un acuerdo: ayudarían a defender el bosque contra las otras facciones a cambio de la piedra mágica. Dado que Salamander había elegido a Charles como su nuevo contratista, el resultado era evidente, incluso sin conocer todos los detalles. Comparado con el inconsciente Fuego León, Charles, con su grimorio de 4 hojas y la herencia del poder del Rey Dragón de Fuego, era claramente el recipiente más adecuado para Salamander. Esto también significaba que todas las piedras faltantes habían caído en manos del Emperador Mágico. Si Patri las quería, tendría que seguir adelante con el plan que habían ideado. Charles no sabía si las cosas iban bien con la IA, pero necesitaba encontrar una manera de contactarlo pronto. Por ahora, sin embargo, podía disfrutar del festival. Había hecho lo que debía hacer y por fin podía relajarse. Curiosamente, esta celebración mágica se parecía mucho a un festival japonés. Incluso los puestos de comida servían platos tradicionales de festivales japoneses. Charles caminaba comiendo una brocheta de takoyaki en una mano y pollo a la parrilla en la otra, disfrutando muchísimo. Más allá de los bocadillos nostálgicos, había puestos de juegos que incluían magia, con una temática adecuada para una sociedad basada en la magia. Charles se contentaba con observar. Competir consigo mismo sería injusto. Solo sería intimidación por premios destinados a niños. Mientras miraba, alguien le agarró el hombro. A Charles se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Sin girarse, ya percibía la inmensa presencia tras él. Bueno, si no es la hermana mayor Mereoleona. ¿También viniste al Festival de las Estrellas? La saludó Charles rápidamente, sin atreverse a ser grosero. Oye, mocoso, ¿te has ablandado? Dijo con ese tono aterrador tan suyo. Me parece que necesitas más entrenamiento. Charles levantó las manos en señal de rendición. Por favor, perdóname, hermana mayor. Todavía me estoy recuperando de la última vez. Sí, Charles conocía a la invicta Crimson Leones desde hacía algún tiempo. Se conocieron durante su primer viaje de entrenamiento al volcán Yultim. Su decisión de escalarlo sin usar magia llamó la atención de Mereoleona. Por eso también había aprendido piel de maná tan rápido gracias a su brutal tutela. No es que lo recomendara. Sus métodos eran más que intensos. Ese entrenamiento incluso le había llevado a descubrir los efectos curativos de las aguas termales de la cima del volcán. A pesar de todo, Charles le estaba agradecido: ella lo había hecho mucho más fuerte. En cuanto a Mereoleona, su opinión de Charles era pura admiración. En sus palabras, era un mago excepcional con mucha determinación. Ella había maldecido a su hermano menor, Fuego León, innumerables veces por dejar escapar una joya así. Mereoleona le dio una fuerte palmada en el hombro. ¿Qué dices, mocoso? Nos lo pasamos genial, ¿verdad? Una línea oscura se formó en la frente de Charles. Hermana mayor, ¿podrías cuidar tus palabras? La gente se va a equivocar. Al ver su expresión totalmente despreocupada, Charles renunció a intentar corregirla. Pero viniste aquí para el Festival de las Estrellas, ¿verdad? Como Fuego León sigue inconsciente, supongo que representas a los leones carmesí. Mereoleona frunció el ceño. Ese inútil de mi hermano sigue en la cama. Ahora tengo que encargarme de toda esta porquería aburrida. Pero bueno, al menos puedo darle algo de coraje a esos tiernos cachorros de león suyos. Justo cuando Charles estaba ofreciendo sus silenciosas condolencias a los Crimson Lions, los dos notaron una conmoción en la calle. Era una muchacha de cabello plateado y 2 coletas que se dirigía apasionadamente a una multitud. Así es. Soy de la realeza, descendiente de los más dotados para la magia de este reino. Y es precisamente por eso que digo esto: el estatus no importa cuando se trata de echar una mano. Mirar a los demás con desprecio y actuar con altivez son acciones de personas con corazones vacíos. Realeza, nobleza, plebeyos, campesinos. Nada importa. Disfrutemos todos juntos del festival. Al observarla, la expresión de Mereoleona se volvió nostálgica. Ella me recuerda a alguien. Charles sabía exactamente a quién se refería: a la madre de Noelle, Acier Silva. Antes de Mereoleona, Acier había sido conocida como la Valquiria invicta del reino. Quizás Mereoleona había vislumbrado el espíritu de Acier en su hija. Pero el momento pasó rápido cuando Noelle, con el rostro rojo como el fuego, golpeó hasta el otro lado de la calle sin saber por qué. Ja. Esa no es nada honesta consigo misma.
Capítulo 48. Las nuevas estrellas. Mereoleona nunca había sido de las que disfrutaban de los festivales. El entrenamiento y la batalla eran sus verdaderas alegrías. Tras convencer a Charles para otra sesión de entrenamiento, se marchó, mientras Charles continuaba su propio deambular. En el camino, vio a varios de sus compañeros toros negros. Finral estaba, como siempre, coqueteando con mujeres de todas partes. Gauche estaba de compras para su hermana pequeña. Magna y Luke estaban compitiendo furiosamente en un puesto de juegos del festival, y parecía que pasaría un tiempo antes de que uno pudiera reclamar la victoria. Luego estaba Charmy, sentada sola a la mesa, devorando la comida más rápido de lo que 3 chefs podían prepararla. Al parecer, cada año, Charmy recorría todos los puestos de comida, devorando todo lo que habían preparado, y seguía pidiendo más. Desde entonces, los vendedores se habían tomado como un reto satisfacer finalmente su apetito, aunque no parecía probable. En cuanto a Gray y Gordon, uno probablemente se transformó en otra persona nuevamente, mientras que el otro tenía una presencia tan baja que Charles no había visto a ninguno de ellos. Paseando por el festival, Charles pronto se topó con otra multitud. Y si había algo que atraía más miradas que una sola mujer hermosa en un festival, eran 2 mujeres hermosas enfrentándose en un concurso de bebida. Curioso, Charles se acercó y encontró nada menos que a Vanessa, frente a un rostro familiar. Charlotte Roseley, la bella y estoica capitana de los Caballeros de la Rosa Azul. Con su armadura, Charlotte era una valiente valquiria. Sin ella, era una belleza refinada y elegante. Mirando detrás de las 2 mujeres, Charles vio a Yami y no pudo evitar comentar. No me extraña que el capitán Yami no perciba la tensión de este inminente campo de batalla. Está tan denso como siempre. ¿Eh? Charles, tú también estás aquí. Asta se acercó a él alegremente. Charles lo miró. ¿No estabas con Noelle? ¿Cómo terminaste sola? Asta se rascó la cabeza. No sé, de repente me dio un puñetazo y me mandó a volar. Allí estaba el tipo tonto número 2. Charles le dio una palmadita en el hombro. Necesitas pasar más tiempo con el mayor Finral. El capitán Yami no es alguien a quien imitar en este aspecto. En ese momento, se desató un alboroto cerca. Charles se giró y vio a Vanessa desplomada sobre la mesa después de solo una copa. Ella ya había estado bebiendo antes de que el concurso comenzara, y esta copa la había hecho caer. Charlotte no estaba mucho mejor. Tras un sorbo, se puso roja como un tomate y empezó a murmurar palabras incoherentes y chillonas. Ella realmente no puede soportar el alcohol, dijo Asta, inexpresivo. Yami tomó la taza de la mano de Charlotte con calma. ¿No bebes, eh? No te fuerces. ¿No te dije algo así antes? Charlotte luego se desmayó por completo, aunque nadie podía decir si el alcohol o algo más la había hecho colapsar. Entonces, la multitud circundante comenzó a moverse de repente, atraída hacia la plaza central. Los resultados de la actuación del Knight Squad están comenzando en la sala principal. Todos los capitanes están aquí este año. He oído que los leones carmesí y las orcas púrpuras también van a aparecer. Me pregunto cómo serán. ¿Todos los capitanes? Charles y Asta intercambiaron una mirada, luego observaron a Charlotte, desmayada en la mesa, y a Yami, aún relajado a su lado. Llegamos tarde. Mierda. ¿Qué hacemos? Murmuró Yami, tan poco fiable como siempre en estos asuntos. Mientras tanto, en el gran salón, el emperador mágico Julio Novastrono subió a la platier. El anuncio oficial de los logros de los escuadrones había comenzado. Decir que Julio despertaba la adoración del pueblo sería quedarse corto. En cuanto apareció, la multitud estalló en vítores atronadores. Presidiré el anuncio de la actuación de hoy, dijo Julius con una sonrisa. Después, incluso el mismísimo rey hablará, así que espérenlo con ansias. Emperador mágico. Emperador mágico. Emperador mágico. Todos gritaron por él, pero la mención del rey fue en gran medida ignorada. Julius continuó. Como todos saben, nuestro reino del trébol se ha enfrentado a la agresión del reino del diamante, el reino de la espada e incluso de un grupo aterrador conocido como el Ojo del Sol de Medianoche. Hemos librado innumerables batallas, e incluso la capital real fue atacada. Se han perdido vidas. Incluso consideré cancelar el Festival de las Estrellas de este año. Pero los valientes guerreros se enfrentaron a esas amenazas y, por su bien, por todo lo que han logrado, esta celebración debe continuar. Ahora demos la bienvenida a nuestros 9 capitanes caballeros mágicos. Con un fuerte aplauso, los capitanes comenzaron a aparecer y a colocarse en formación en el escenario.
Para suavizar el hecho de que claramente faltaban 2 capitanes, Julius pasó rápidamente a las clasificaciones. Vayamos directo al grano. Primer puesto. Amanecer Dorado. Obtuvieron la impresionante cifra de 125 estrellas este año, superando con creces el récord del año pasado de 96. La exhibición mágica se desplazó a través de sus logros, mostrando cuán activa había sido la aurora dorada durante todo el año. Nadie se sorprendió. Amanecer Dorado siempre fue el escuadrón líder. Aún así, la cifra, 125, era impresionante, en gran parte debido a que el ojo del sol de medianoche les daba a todos los escuadrones más oportunidades para misiones. Y ahora, continuó Julius, demos la bienvenida al miembro del equipo que más contribuyó a este resultado. De las sombras emergió un joven con un rostro estoico y hermoso. Contratista del espíritu del viento, socio de Silp, nuestro novato más prometedor. Juno. La aparición de Juno provocó otra oleada de vítores. Tenía tanto la belleza como el poder, era el chico ideal para el póster. Y ahora, para el segundo puesto. El público estaba entusiasmado. La mayoría esperaba a los leones carmesí, como siempre. Pero con Fuego León aún inconsciente, muchos pensaron que las águilas plateadas podrían haber tomado el relevo. Entonces Julio hizo el anuncio y todos se quedaron boquiabiertos. Segundo puesto. Black Bulls. Con 101 estrellas. No fue solo la multitud, los propios miembros de los Black Bulls parecían absolutamente atónitos. Charles se dio una palmada en la frente. ¿En serio, qué tan despistados pueden estar? ¿Nadie se dio cuenta de que nuestro tablero lleva meses sin estrellas negras? El número de estrellas ha ido subiendo sin parar. Hasta el capitán estaba incrédulo. Tú eres quien colecciona las estrellas, ¿verdad? En el momento en que apareció el nombre de Black Bulls, la multitud estalló, no con vítores, sino con escepticismo y abucheos. Aún así, muchos se unieron en apoyo de los toros negros. Su contribución fue innegable. La gente había visto sus esfuerzos y sentido su protección. Julius sonrió y dijo: no es de extrañar que la gente esté sorprendida. Después de todo, el año pasado los Black Bulls obtuvieron un récord de menos 50 estrellas. Pero este año, le dieron la vuelta a todo. De estar en el fondo, ascendieron al segundo puesto, una transformación increíble. Ahora, demos la bienvenida al miembro que más contribuyó a sus resultados. Un momento. ¿Ni siquiera está el capitán? ¿Hay alguien de los Black Bulls por aquí? En ese momento, Jamie, ahora con un atuendo menos ridículo, agarró a Asta por la capa y lo levantó. Te están llamando, Punk. Con eso, lanzó a Asta por los aires. Afortunadamente, sus reflejos lo salvaron, y aterrizó con firmeza en el escenario, justo frente a Juno. Y así, las dos nuevas estrellas se situaron una frente a la otra bajo los focos, listas para brillar a partir de esa noche. Capítulo 49. El escuadrón de selección de los Caballeros Reales Juno y Asta se encuentran entre los recién llegados más destacados en cuanto a estrellas ganadas. Son estrellas en ascenso verdaderamente prometedoras. Y ellos dos. Mientras Julius presentaba a Juno y Asta en el escenario, Jamie se acercó a Charles. Jamie se quitó el cigarrillo de la boca y dijo: oye, chico, tú también tenías las cualidades para estar ahí arriba. ¿No te molesta? Charles negó con la cabeza. Ese nunca fue mi objetivo. Deja que Asta sea el centro de atención esta vez. Jamie dio una calada. Todavía no entiendo qué te pasa por la cabeza, pero da igual. Eres parte de los toros negros, no lo olvides. Charles sonrió. Eso nunca lo haré. Mientras los dos charlaban, Julius ya había presentado a Asta y Juno a la multitud. Dos chicos de la misma aldea remota, que se unieron a diferentes escuadrones de caballeros mágicos y lograron resultados extraordinarios en tan solo medio año. Todo parecía una historia de leyenda. La multitud comenzó a especular si, en secreto, serían de noble cuna. En ese momento, una voz desagradable se elevó desde entre el público. No son nobles. Ambos son simples plebeyos de un pueblo remoto. Ese chico, Asta, ni siquiera tiene magia. La expresión de Charles se oscureció y al momento siguiente desapareció de la vista. Rua, quien había soltado el comentario, se agachó rápidamente e intentó esconderse. Su motivación era simple celos. No soportaba ver a dos plebeyos brillar con tanta intensidad y ganarse los elogios del emperador mágico. Pero justo cuando intentaba retirarse, una fuerte patada lo golpeó en el trasero y lo hizo caer al descubierto. ¿Quién hizo eso? Se llevó las manos a la boca, pero su voz ya lo había delatado. La multitud lo reconoció de inmediato como el orador.
Presa del pánico, Rua huyó con el rabo entre las piernas. Tras lograr su objetivo, Charles regresó tranquilamente al lado de Yami. Aún así, la conversación sobre los orígenes de Yuno y Asta continuó. Yuno, en respuesta, decidió demostrar su valía de la única manera que sabía. Con la ayuda de Silp, desató todo su poder mágico. Torbellinos lo rodeaban como sirvientes leales. Asta. Esto me recuerda a nuestros días de entrenamiento, dijo Yuno. Magia del viento, arco blanco vendaval. Un enorme arco formado por el viento apareció en las manos de Yuno, con una flecha de vientos arremolinados apuntando directamente a Asta. Incluso los plebeyos podían sentir el puro poder de esa exhibición. Todo murmullo entre la multitud cesó. Y aún así, Asta cortó limpiamente la aterradora flecha con un solo golpe de su espada, dispersándola en una brisa inofensiva. La voz de Julius se tornó solemne. Si alguien aún duda de sus méritos después de presenciar su poder, que dé un paso al frente ahora. Sí, ambos son gente común y corriente. Pero han trabajado más duro que nadie para estar aquí hoy. Pueblo de nuestro reino, aplaudamos a estos dos caballeros mágicos. Dejemos atrás las barreras del estatus y permanezcamos unidos por nuestro país y por la victoria. La autoridad del emperador mágico no era para presumir. El carisma y la sinceridad de Julius conmovieron rápidamente a los ciudadanos. Incluso quienes habían murmurado momentos antes, ahora vitoreaban con orgullo a Asta y Yuno. Julius procedió a anunciar los resultados de los demás equipos, la mayoría de los cuales coincidieron con las expectativas del público. Se acabaron las sorpresas como la sorpresa de los Black Bulls. Algunos lo tomaron bien, otros se enfadaron. El capitán del Aqua de Air incluso montó en cólera, aferrándose a Asta en un ataque de celos dramáticos. Con los resultados del equipo completos, Julius se hizo a un lado para dar paso a la siguiente parte del evento. Y ahora, denle la bienvenida a quien todos han estado esperando. El rey del reino del trébol. Silencio de muerte. A pesar del entusiasmo con el que habló Julio, en el momento en que apareció el rey, la multitud se quedó fría. No era de extrañar. El monarca bigotudo, con sus llamativas vestiduras, no tenía presencia entre su pueblo. Como dijo Julio una vez, solo los logros reales pueden generar confianza. Y este rey no tenía ninguna. Todo lo que había hecho era disfrutar del lujo dentro de los muros del palacio. Estar al lado de Julius solo hacía que el contraste fuera más obvio. Incluso su rostro parecía más ridículo. El rey, consciente de la mediocre recepción, despidió a Julio y comenzó a hablar. Buen día, ciudadanos. Soy Akira Clover XIII, su rey. Los rostros de la multitud permanecieron inexpresivos y respondieron con aplausos secos y sin entusiasmo. El temperamento del rey se encendió instantáneamente. Muestra más reverencia. Soy tu rey, el ser más grande de todo este reino. Luego liberó su poder mágico como demostración. Contempla la magia divina transmitida por mi linaje real. Mis pensamientos, mi forma, mi todo es perfecto. Soy mucho más grande que el emperador mágico. Charles negó con la cabeza. ¿De dónde saca el descaro de presumir de su magia delante del emperador mágico y todos los capitanes de escuadrón? ¡Qué magia tan débil y frívola! Alguien lo había dicho en voz alta. Charles se giró. Aunque el comentario era acertado, decirlo en voz alta delante del rey era peligroso. Pero al ver que el culpable era Yami, Charles no se sorprendió en lo más mínimo. La magia del rey no había sido perfeccionada en absoluto. Probablemente era más débil incluso que la de los caballeros de menor rango. Con razón Yami lo consideraba basura. ¿Por qué no convertir al emperador mágico en rey? Sí, sería mucho mejor. Los murmullos entre la multitud hicieron que Charles casi estallara de risa. De repente, el rey cambió de tono, adoptando una expresión más seria. Ciudadanos. Hemos identificado la ubicación del escondite del Ojo del Sol de medianoche. Hasta ahora, siempre hemos estado a la defensiva. Pero ha llegado la hora de contraatacar. Para tal fin, seleccionaré a los mejores caballeros mágicos de la Tierra para formar el equipo definitivo, el escuadrón de selección de caballeros reales. Dentro de una semana, se realizarán pruebas para todos los miembros del escuadrón. Solo quienes las aprueben obtendrán el derecho a unirse. Y luego, con mis caballeros reales, aniquilaremos el Ojo del Sol de medianoche. Caballeros mágicos. Ofrezcan sus grimoríos por la gloria del reino. Se volvió hacia Julius con aire de suficiencia, claramente orgulloso de sí mismo por anunciar algo que ni siquiera era su idea. Cualquier resto de sensación de dignidad del rey había desaparecido por completo.
A diferencia de los demás, que vitoreaban emocionados, la expresión de Charles se volvió sombría. Ya no prestaba atención a las payasadas en el escenario, como las atrevidas declaraciones de Asta y Juno que ofendieron al rey. En cambio, se dio la vuelta en silencio y se marchó. Carlos recordó que en los eventos originales, fue durante el Festival de las Estrellas que el rey anunció la formación de los Caballeros Reales. Después, cuando los Caballeros Reales, formados por élites de todos los escuadrones, se dispusieron a atacar la base del Ojo del Sol de Medianoche, la mazmorra flotante, fue entonces cuando Patri atacó a Julius y robó la última piedra mágica. Pero esto no era parte del plan que él y Raya habían acordado. Algo debe haber salido mal en el lado de Raya. Capítulo 50. El campo de entrenamiento de aguas termales. En un callejón desierto, Charles activó el dispositivo mágico de comunicación que Raya le había dado. Tras una larga espera, la imagen de Raya finalmente apareció. Sí. ¿Me llamas con tanta prisa? ¿Pasa algo? Preguntó Raya, todavía con aspecto somnoliento. Charles se tranquilizó. Los caballeros mágicos ya se preparan para formar el escuadrón de caballeros reales y atacar el Ojo del Sol de Medianoche. ¿Están listos por su parte? Raya agitó la mano con pereza. No te preocupes. La pequeña Sally es supercapaz. Todo estará listo antes de que se movilicen los caballeros mágicos. Charles frunció el ceño. Pero esto no es lo que acordamos. ¿De verdad hiciste todo lo posible por retrasarlo? Raya volvió a bostezar, con el mismo aspecto de siempre. Tranquilos. El plan original era exponerles la verdadera base. Pero gracias a la información que me diste, Patri decidió cambiar las cosas. Pronto recibirás un informe de que la base descubierta anteriormente era un señuelo y que la verdadera está en otro lugar, lo que requiere una búsqueda más amplia con más caballeros desplegados. Aliviado, Charles dijo como se esperaba de Raya. Confiable como siempre. Raya sonrió con picardía. Bueno, mentir es mi especialidad. Haremos todo lo posible por reunir a todas las almas reencarnadas en la nueva base. Así, no habrá víctimas inocentes, tal como prometí. Suspiró para sus adentros. Realmente no quería mentirles a sus compañeros, pero dadas las circunstancias, no le quedó más remedio que tragarse la culpa. Charles se elogió para sus adentros por haber decidido cooperar con Raya. No tenía ni idea de cómo Raya lograba que el plan avanzara con tanta fluidez, pero se alegró de haberlo hecho. Cuando Charles salió del callejón, planeando reagruparse con los demás, una pata de león en llamas de repente agarró su cabeza y lo levantó del suelo. Hermana mayor. ¿Qué haces aquí? Exclamó. Quedamos en entrenar, ¿no? Empieza ahora. Vienes conmigo. Rugió Mereoleona. Solo una persona podría lograr algo así. Mereoleona Vermilion. Charles notó que Asta y Juno también habían sido atrapados, llevados como equipaje mientras ella avanzaba. Asta saludó a Charles, intentando saludarlo a pesar de estar colgando indefenso. Tras ellos, seguían el resto de los Reyes Leones Carmesí. El grupo se hacía aún más grande en el camino. Aunque Yami y Charlotte no necesitaban este tipo de entrenamiento, Mereoleona los había obligado a ir con ellos, probablemente para que sirvieran de demostración a los aprendices. Sol, subordinado de Noelle y Charlotte, también se unió al campamento de entrenamiento de aguas termales. Noelle había sido obligada a hacerlo, mientras que Sol acudió voluntariamente para acompañar a su querida capitana Charlotte. Para Charles, regresar al volcán Yultim fue como volver a casa. Probablemente había pasado más tiempo allí que en la base del Toro Negro. Los demás, sin embargo, quedaron impactados por el espectáculo infernal que tenían ante ellos. ¿No se suponía que esto era un campamento de aguas termales? Sus expresiones gritaban fraude. Al unísono. Charles rió entre dientes. Parece un poco intenso, pero hay unas bonitas aguas termales arriba. Asta preguntó desconcertado. ¿Cómo sabes eso, Charles? Estirando su cuerpo, Charles respondió: he estado entrenando aquí por un tiempo. Así que conozco la zona. Asta gritó: uff. No puedo creer que Charles haya estado entrenando así todo este tiempo. No puedo quedarme atrás. Juno también tenía una mirada seria. Para él, Asta era un rival, pero Charles siempre había sido un objetivo a perseguir. Muchos llamaban a Juno un genio, pero él sabía perfectamente que Charles siempre había sido más fuerte. Y ahora era evidente, incluso con talento natural, Charles nunca aflojaba. Había estado entrenando sin descanso, oculto. Asta se volvió hacia él. ¿Pero qué estás haciendo ahora mismo, Charles? Charles respondió: mi entrenamiento es un poco diferente. Solo estoy calentando primero.
Dirigiéndose a Mereoleona, añadió: yo subiré primero. Nos vemos arriba, hermana mayor. Con eso, unas ardientes alas de dragón se extendieron desde su espalda. Se elevó por los aires como un meteoro de fuego, dirigiéndose directamente a la cima de la montaña. Mereoleona sonrió. ¡Qué mocosa tan impaciente! Luego se volvió hacia los aprendices. ¿Ven a ese niño? Se mueve con soltura en un lugar donde la mayoría de ustedes ni siquiera pueden respirar. Si tienen agallas, sube a esa montaña. Vean ustedes mismos cómo entrena ese mocoso. Sí. Los miembros de los Crimson Lion Kings estaban entusiasmados y rugían mientras cargaban hacia el sendero. Yami se quedó en el inicio del sendero, observando el meteorito de fuego surcar el cielo. Exhaló una bocanada de humo, con expresión seria. Cuando Mereoleona lo arrastró hasta aquí, no tenía muchas ganas de venir. Pero ahora. Quizá un poco de entrenamiento de verdad no le vendría tan mal. Charles, familiarizado con cada giro, aterrizó cerca del lago de lava en la cima. Por la noche, la lava retrocedía y el agua caliente brotaba del manantial. Comenzó a ajustar su estado. Lo que vendría después no sería fácil. La primera en llegar a la cima fue, por supuesto, Mereoleona. Incluso después de instruir a Asta y Noelle en la base, los alcanzó rápidamente. Pero en lugar de actuar, simplemente esperó. Escalar la montaña no fue tarea fácil. Requería mantener la capa de maná contra el calor, esquivar chorros de lava y luchar contra criaturas elementales en el camino. Aún así, las verdaderas élites no se detendrían. Ambos capitanes llegaron a la cima sin problemas, y Yuno no tardó en seguirlos, arrastrada por un torbellino. Pero justo cuando Yuno llegó, alguien más irrumpió en escena. Durante la batalla en el bosque de la bruja, Asta había desbloqueado un nuevo poder ante la muerte. Esa misma transformación oscura había regresado. La mitad de su cuerpo estaba cubierto de marcas oscuras, con un único cuerno retorcido que le brotaba de la frente derecha. Su ojo derecho cambió de color y un ala negra se extendió tras él, otorgándole el poder de volar. Dejó una larga estela negra en el aire, avanzando a toda velocidad hacia la cumbre, delante de todos. Pero Charles notó que hasta no tenía control sobre el poder, simplemente estaba siendo empujado hacia arriba por el intenso maná de la montaña. Asta estaba a punto de sumergirse en la lava cuando Mereoleona encendió su propio poder mágico. En ese instante, su maná eclipsó incluso al del volcán, atrayendo a Asta hacia ella como un imán. «Apártate, por favor», gritó Asta. Mereoleona esbozó una sonrisa salvaje. ¿Moverse? ¡Qué tonto! En una manada de leones, es la leona la que caza. Ella desapareció de la vista y reapareció junto a Asta en un instante. De un solo puñetazo, lo mandó a volar. Su transformación se disipó al instante. Cruzándose de brazos, dijo: parece que has empezado a comprenderte a ti mismo. Pero aún te queda un largo camino por recorrer. Después de regañar a Asta, se volvió hacia Charles. Parece que esos idiotas tardarán un poco. Así que no esperen más, comencemos. Nuestro entrenamiento. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.